Estimados estudiantes, nos toca en esta semana poder analizar lo que se refiere al mercado interferido, es decir, lo que en el texto también lo conocemos como el mercantilismo. De esta manera, entonces, dividiendo el contenido en dos partes, es un tema bastante extenso, es un tema que nos permite a grandes rasgos, pues que nosotros podamos ir analizando realmente cómo es la intromisión del gobierno en aspectos meramente económicos. Si consideramos de que lo que vamos a analizar es que en realidad vamos a tener dos ámbitos totalmente distintos. Por una parte, el mercado libre, economía del libre mercado o el capitalismo, siempre se basa sobre las decisiones individuales en las cuales el individuo es capaz de poder observar e identificar qué es lo que necesita, qué es lo que realmente va a tener como decisiones de manera racional, de manera responsable, de manera que pueda tener un nivel de vida bastante accesible, bastante correcto en cuanto a poder comprar lo que venga a satisfacer sus necesidades o deseos. Eso es un buen punto de partida para poder establecer de que en el ámbito de la sociedad libre, de la economía libre, todo esto se da de manera espontánea y que el mercado para poder funcionar debe de ser libre. ¿En qué sentido? En que nosotros tengamos la capacidad de escoger de una manera libre sin que podamos privar a otros de poder tener acceso a los bienes económicos y que de esta manera pues tengamos la realización de nuestras metas y los medios para poder alcanzar esas metas. Me refiero entonces a que nosotros somos individuos libres de poder saber qué es lo que necesitamos y saber qué cosas se pueden quedar al margen. Y dentro de esto, entonces llama mucho la atención porque quien menos debería de interferir en los aspectos económicos es el gobierno. El gobierno deberíamos de pedirle de favor que se limite a tener sus funciones dentro de un marco que sea proteger la vida, proteger la libertad y los derechos de nosotros como gobernados. Que se emitan leyes de carácter general, de carácter abstracto, y esto nos daría como resultado poder eliminar todo aquel tipo de privilegios, todo aquel tipo de discriminaciones que se puedan dar. Y otra de las funciones también bastante primordial para los gobernantes sería que realmente los programas que ellos llaman sociales, este tipo de situaciones que la gente espera como ayuda, pues que realmente se enfoque hacia los necesitados. El texto pues nos lo menciona como socorrer a los menesterosos, es decir, que se vaya haciendo los ajustes necesarios dentro de un marco económico y que realmente pues los programas lleguen a su verdadero destino y no a personas meramente afines a las personas que están en los cargos públicos en los 4 años que dura un gobierno acá en Guatemala. Bajo ese esquema o ese punto de vista,
nosotros sabríamos perfectamente bien que el bienestar para todos, el bienestar colectivo, no es posible si cortamos de tajo la libertad individual. A esto me refiero, es que el gobierno no tendría que poner las medidas dentro del mercado, como saber qué comprar y a qué precio en realidad nosotros tendríamos que pagarlo, porque eso le corresponde meramente a las leyes de oferta y demanda. Entonces, sigamos sobre esa premisa. Yo voy a estar bien materialmente, económicamente, cuando todos los demás semejantes en la sociedad tengamos también un mejor nivel de vida. ¿Ya? Entonces, tratemos de ir analizando cuáles en realidad tendrían que ser las funciones primordiales de los gobernantes. ¿Por qué se habla en el texto del mercado interferido? Una interferencia es todo aquello que viene a dañar lo que se ha formado de manera libre, de manera espontánea, y entonces la intención pareciera buena, ya, la intención pareciera buena, que el gobierno venga y que interfiera en decirnos a qué precio hay que pagar los productos, cuánto debemos de ganar, pero aquí se violenta un orden natural de la libertad individual, porque el gobierno no pregunta quiénes están o quiénes no están de acuerdo, porque recordemos que él goza de un título bastante privilegiado como es el monopolio de la coacción. Entonces, si usted no cumple con algo que él ha impuesto, pues tendrá que someterse a un castigo o a una situación meramente legal. Aquí empieza a verse el inconveniente de que se tiene que hacer uso de la doctrina de la fuerza. ¿Ya? Esto lo podemos trasladar hacia el ámbito de recordar que el gobierno como tal, como un accionante de la sociedad, pues no produce. Los que producimos somos nosotros y el gobierno solamente logra funcionar a través de los impuestos que se dan en la mayoría de veces a las personas que producen. Eso tiene como una repercusión bastante grande de que se estanca la riqueza y la sociedad de una manera indirecta pues se empieza a empobrecer. ¿Por qué razón? La sociedad se empobrece en la medida de que la producción empieza a disminuir porque la interferencia gubernamental empieza a tener mucho más auge. ¿Qué significa esto? De que solamente aquella persona que produce para poder sacar esos productos al mercado sabe en realidad cuánto ha costado y por ende entonces se hace una comparación entre cuánto es lo que ha costado y a cómo se podría llegar a vender. Es decir, la colocación y la formación del precio de una manera libre. El problema entonces empieza a darse que cuando el gobierno interfiere en el mercado, pues lo hace a través de los precios, a través de los salarios, a través de los intereses en los aspectos crediticios, la famosa reforma agraria, es decir, tratar de redistribuir la tierra, minando de esa manera los aspectos de propiedad privada. ¿Por qué hace el gobierno este tipo de cosas? Nos venden la idea de que colocando, por ejemplo, un salario mínimo, más personas van a poder tener un mejor nivel de vida. El problema es de que si al empresario, al dueño de los recursos, a quien está en disponibilidad de
contratar a más personas, se le impone un salario por encima de lo que él puede pagar, entonces lo que va a constituir de inmediato un efecto inmediatamente pronto va a ser de que la cantidad de puestos de trabajo van a disminuir porque surge un salario por ley. Yo quiero ser muy enfático en este sentido y ver por qué muchas personas a veces tienen ¿cómo podríamos llamarle? Están infelices, por así decirlo, aunque suene un poco grotesco el término, ganando lo que según ellos deberían de ganar más. El problema es que todos se acostumbran a pedir un aumento salarial sin aumentar su productividad. Y entonces lo que vamos generando en ese sentido es que como el gobierno me dice hasta cuánto me deberían de pagar, de manera indirecta esto se convierte en un salario máximo, porque no me da la opción de poder decidir de que si yo trabajo más, pues debería de ganar más. Pero a todas las personas que se han acostumbrado a rezar por este tipo de salarios mínimos, se acostumbran a pedir que se les pague el salario mínimo aunque su producción siga siendo exactamente la misma. Eso incurre entonces a que el empresario, el patrono, el que los va a contratar, tenga que pagarle lo que la ley establece y no lo que en realidad el trabajador pues está dispuesto a llegar a producir. ¿Sí? Aquí tenemos que ser bastante claros en que no se le coloca precio a las personas, sino que se le va a pagar al producto del trabajo. Para poder analizar de mejor manera esto, dentro del texto en el capítulo 10, usted puede llegar a ver la gráfica 10-1 y entonces ahí se puede llegar a establecer cómo se forma el precio de manera libre cuando las personas se ponen de acuerdo con el salario. Cuando hablo de un precio dentro del mercado laboral, me refiero al salario. ¿Ya? Entonces, grabémonos bien esto. El precio en el mercado laboral se va a conocer como salario, mediante los cuales los demandantes de trabajo van a ser todos aquellos empleados y el oferente de trabajo va a ser el dueño del recurso, es decir, el que cumple con esa función empresarial. Entonces, el trabajo es considerado como algo que se puede comprar, que se puede vender y no nos importa quién sea, de quién se trata. ¿Sí? Si es un artista de cine, si es un cantautor, cualquier persona, un obrero, pues si tiene la disponibilidad de vender sus fuerzas laborales, pues eso del trabajo humano se convierte en un bien económico porque se puede llegar a comprar y vender. El problema es cuando se me coloca en realidad una cantidad de salario que yo podría llegar a obtener más, pero que la ley desafortunadamente no lo permite. ¿Sí? Entonces, es ahí el problema. Y como parte concluyente del salario mínimo, el salario mínimo va a causar de manera directa el aumento del índice de desempleo. ¿Qué razón? Porque en el afán de poder ganar más, el trabajador pues le obliga al patrono a que le pague el salario mínimo y en realidad si ese salario mínimo la persona no está cumpliendo con su producción, pues de todas maneras por ley lo tiene que seguir ganando. Cuando en realidad, si ese salario mínimo pudiera partirse en dos y darle un puesto de trabajo a otra persona, entonces aumentaríamos la cantidad de puestos de trabajo, pero en realidad el salario mínimo lo viene a disminuir. Otro de los aspectos que les coloqué dentro del material es
eh, la creación de precios tope, es decir, el precio máximo. ¿Por qué se le debe de colocar un precio a un producto que el gobierno o las autoridades gubernamentales no conocen realmente cuáles son los costes de producción, cuáles son los números que él tiene para poder llegar a tener ese precio propuesto, esa transición de precio natural que es la suma de los costos, trasladarlo y ponerse de acuerdo a través de los compradores mediante el precio de mercado. Entonces, ¿qué pasa con eso? La gente pues ve con muy buenos ojos eso en la mayoría de veces, es decir, un producto está muy caro, qué bueno que le pusieron un precio tope, pero en realidad cuando usted busque ese producto dentro del mercado, lo que va a suceder es de que ese producto ya no existe. ¿Por qué? Porque lo están colocando por debajo de lo que ha llegado a costar producirlo, llegar a tenerlo. Y eso entonces, el precio tope es toda aquella intromisión en decretar precios por ley. Es decir, hasta dónde una persona puede vender su producto. Si a una persona le ha costado sacar al mercado un litro de leche a 4 quetzales, pero si el gobierno le impone por ley de que lo debe de vender a 3 quetzales, la persona podría decir, bueno, si a mí me ha costado producirlo y sacarlo al mercado, pues 3 quetzales y yo le voy a ganar un quetzal vendiéndolo a 4, ahora que lo están poniendo, que yo tenga que venderlo por ley a 3, pues simple y sencillamente mejor ya lo vendo y me dedico a la venta de otro producto. ¿Qué surge con eso entonces? De que haya un desabastecimiento del producto que nosotros estábamos pues hasta cierto punto pagándolo con normalidad, teniendo la accesibilidad, pero como la intención era buena de que más personas bajando el precio pudieran haber más compradores y que el dueño de los recursos o que el empresario pues no especulara tanto con ganar más de lo que debía de ganar, pues ahí tenemos los resultados. Vamos al mercado y observamos que simple y sencillamente pues ese producto existe, que la persona que nos los proveía, pues ahora se dedica a la venta de otros productos. Entonces el precio tope no es una buena acción porque en realidad llega a perjudicar a las personas. Y si alguien podría llegar a tener la necesidad de pagar un litro de leche, pues lo que va a suceder es de que vayan a decirle, mire, pues que yo ya no vendo porque el gobierno me lo dice que lo debo vender a 3 y a mí no me sale, como se dice en el coloquio popular. Pero podemos hacer una cosa, usted llega a mi casa y eso sí, se lo voy a poder vender, pero a 5. Es un riesgo el que yo tengo de poder vender ese producto. Tengo, pero lo tengo en la casa, lo tengo almacenado. Entonces ahí ya se da una situación, un índice mayor de especulación. Aparte de que ya no lo tenemos a disposición en el mercado, entonces ahora para poder conseguirlo, lo tenemos, pero lo tenemos más caro porque las situaciones legales no permiten vender en realidad al precio que el oferente hubiera querido. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar en esta primera parte esos dos aspectos, el salario mínimo y la creación de los precios tope. Yo estaré en la mejor disposición de poder explicarle a las personas que así lo quieran, pues contactan conmigo y de la manera que habíamos venido trabajando, me indican qué día dentro de la semana o cualquier día que ustedes me puedan proponer para poder llegar a satisfacer las dudas que ustedes así me puedan plantear. Estoy para servirles, cuídense mucho, un abrazo y estamos siempre en comunicación. Y por favor, entonces, que puedan disfrutar, leer y analizar, comprender el material que se ha colocado para esta semana. Un abrazo y éxito.